Hola, buenas noches, ¿me escuchan todos? Hola, hola, hola. Hola, 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 buenas noches, ¿me escuchan todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión de clase de esta semana y ya estamos ingresando a la semana número 7, ¿no? Prácticamente ya estamos finalizando nuestro curso. Entonces, en esta sesión vamos a trabajar tamaño de muestra para una media y una proporción poblacional. Y bueno, el fin de semana ustedes han tenido el aula invertida, ¿no? Del tema tamaños de muestra, ¿no? Tipos de muestreo. ¿De acuerdo? Tipo de muestreo. Entonces, esta aula invertida, ahora el día de hoy se va a evaluar, ¿ya? Entonces, antes de terminar nuestra clase, vamos a evaluar el aula invertida, ¿no? Tipo de muestreo con un cuestionario, ¿de acuerdo? Con un cuestionario, ¿no? Tiempo aproximado, 20 a 25 minutos. Bueno, eso es lo que realizaremos el día de hoy. Recordar que esta semana tenemos nuestro control número 2 el día viernes, ¿ya? Y el fin de semana tenemos ya para cerrar la tarea individual número 6. Con eso cerramos la semana número 7. La próxima semana tenemos ya las sustentaciones individuales, ¿no? De la unidad número 2, ¿no? Entonces, también quería hacerles recordar acerca de, les envíe también por intermedio de su delegado, acerca de la rúbrica para el informe final. Con esta rúbrica ustedes van a poder elaborar su informe, ¿no? Con la ficha de trabajo que se les ha proporcionado, y en base a la rúbrica ustedes van a ir llenando la ficha de, del trabajo de aplicación, ¿no? Entonces, en base a esta rúbrica, porque con esta rúbrica se va a calificar, ¿ya? Entonces, ahí está el archivo para que ustedes puedan ya complementar la elaboración del trabajo de aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo encuentran, ¿no? Aquí en esta unidad trabajo de aplicación. Ahí se encuentra el archivo. Muy bien, entonces, esas serían pues las indicaciones correspondientes Profesor, a... Sí, hola, hola, ¿qué tal? sí, Sí, profesor, buenas noches. El día viernes, que normalmente empezamos a las 9, en este caso del examen va a ser a las 7. no, igual, seguimos con nuestro mismo horario, a las 9 de la 9 noche, nos toca. entonces. Sí, Claro, a las 9, ¿no? Sí, 9, 9, 9. ok, ok, profe, gracias. Sí, sí. Sí, nuestros horarios de los días viernes son a las 9. Sí, a las 9 empezamos con la evaluación. Muy bien. Dicho eso, entonces pasemos a ver el tema de tamaño de muestra, que no es un tema largo, es un tema corto. Nos demandará aproximadamente hora y media, ¿ya? Y luego ya pueden hacer ustedes esa actividad del aula invertida. Muy bien. Entonces, prácticamente ya este es el último tema que vamos a desarrollar en nuestro curso, porque a partir de aquí todo ya es evaluación. Entonces, el tema que corresponde se llama tamaño de muestra, ¿no? Entonces, la idea acá es que aprendamos cómo nosotros podemos, de alguna manera, hacer alguna estimación, ¿no? O cálculo del tamaño de muestra necesaria para una cierta investigación. La idea, obviamente, es que cuando hacemos una investigación no sabemos a ciencia cierta cuál sería pues la cantidad de datos, elementos que voy a seleccionar de la población, ¿no? A veces uno tantea y dice, pues no, con 80 datos es suficiente, con 120 datos es suficiente, pero realmente el hacer pues un tanteo así o al ojo como llamamos, eso pues no resulta, porque al final de cuentas cuando nosotros realicemos ya la parte, digamos, del proceso en sí, para poder obtener algún indicador, entonces ahí podemos de repente obtener algunos indicadores que están fuera
de la realidad, ¿no? Entonces, hay un poco de peligro, obviamente, si uno tantea cuánto sería el tamaño de muestra que se va a emplear en una investigación. Entonces, nosotros debemos calcular ese tamaño de muestra de alguna manera formal, ¿no? Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, para determinar el tamaño de muestra, ¿no? La finalidad acá obviamente es calcular un tamaño de muestra para poder hacer estimaciones de parámetros, ¿no? Si nosotros aplicamos la estadística inferencial, cuyo objetivo precisamente es el de hacer estimaciones de los parámetros, entonces en el proceso de la estadística inferencial necesitamos nosotros, ¿no?, de obtener una muestra, ¿no? Una muestra de la población. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería ese tamaño de muestra que vamos a, de elementos que vamos a seleccionar de la población de tal manera que encontremos el estimador del parámetro y con la estadística inferencial hacemos ya todo el procedimiento de la inferencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea fundamental del cálculo del tamaño de la muestra. Bien, entonces, para determinar el tamaño de muestra se debe tener en cuenta los siguientes elementos. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a estimar, ¿no? ¿Qué parámetro vamos a estimar? Si vamos a estimar una media poblacional o una proporción poblacional. Por otro lado, este es otro elemento muy importante, ¿no?, en el cálculo del tamaño de la muestra, es el nivel de confianza, ¿no?, que después vamos a pasar a definir el nivel de confianza. También vamos a necesitar la desviación estándar, ¿no?, la muestral o la proporción la proporción muestral, según lo que se quiere estimar, ¿no?, según el parámetro que se quiere estimar. Necesitaremos también del margen de error, también llamado error de estimación o error máximo permisible. ¿De acuerdo? Entonces son estos elementos que vamos a necesitar para calcular un tamaño de muestra. Muy bien. En el caso del margen de error, en toda investigación que se realiza, sobre todo cuando hay que aplicar alguna técnica de muestreo, ¿no?, y la finalidad es, como menciono nuevamente, hacer la estimación de parámetros, es indispensable poder contar con el margen de error, ¿no? El margen de error viene a ser una cuantificación del posible error de muestreo que se pueda cometer, ¿no?, en el proceso de la estimación del parámetro. Generalmente el margen de error se suele utilizar en estudio de sondeo, ¿no? Entonces, si nosotros nos recordamos un poco cuando hay procesos electorales, tanto presidenciales como municipales, siempre, ¿no?, las empresas encuestadoras salen en la televisión, obviamente, mostrando sus estudios. Y al finalizar la presentación de la información que ellos han encontrado, siempre nos muestran una ficha técnica. En esa ficha técnica está, ¿no?, la técnica de muestreo que han utilizado, el nivel de confianza y también hacen conocer el margen de error, ¿no? Entonces son, digamos, informaciones necesarias que se debe conocer y eso tiene que estar consignado en la ficha técnica de toda empresa, ¿no?, encuestadora o de investigación de mercados que realiza un estudio. Ahora, estadísticamente, el margen de error viene a ser algo así como una diferencia entre el estimador y el parámetro, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estimar la media poblacional, su estimador es la media muestral. Entonces, esa diferencia entre el valor de la media muestral y el valor real del parámetro, ¿no?, esa diferencia se llama margen de error o error de estimación o el error máximo permisible. Lógicamente, este error tiene que ser pequeño. Entonces, cuando uno hace una investigación, ¿no?, uno dice, voy a hacer la investigación eh, con un, con un margen de error o simplemente un error de 1%, 2%, 5%.
Eso nos da entonces la idea de cuán cercanos estamos del valor real del parámetro que deseamos estimar. Entonces, eso viene a ser el error, esa diferencia, ¿no? Esa brecha que existe entre el valor del estimador y el valor del parámetro. En el caso de la proporción también, ¿no? La diferencia entre la proporción poblacional y la proporción poblacional, esa diferencia también viene a ser el error. Generalmente el margen de error lo fija el investigador, ¿no? Uno puede decir, yo quiero hacer la investigación con un margen de error de 1%, 1.5, 2, 2.5, ¿no? 5%, en fin, ¿no? La idea es que ese margen de error tiene que ser pequeño. Eso es el margen de error. Por otro lado, también para calcular el tamaño de muestra, debemos utilizar el nivel de confianza, ¿no? Este es el concepto de nivel de confianza. ¿Qué viene a ser el nivel de confianza? El nivel de confianza es una probabilidad. Es la probabilidad de que el, el valor del parámetro que deseamos estimar se encuentre dentro de un intervalo. Ese intervalo va a ser, ¿no? Ese intervalo va a estar formado por un límite inferior y un límite superior. Esos límites, ¿no? Se obtendrán obviamente a partir de el estimador y el margen de error, ¿no? Va a haber un límite inferior y un límite superior. Entonces, la probabilidad que el valor del parámetro se encuentre en este intervalo, esa probabilidad viene a ser el nivel de confianza. ¿De acuerdo? Entonces, en los estudios, cuando las empresas presentan la ficha técnica y dicen, hemos realizado la investigación con un nivel de confianza del 98%, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa obviamente que hay una alta probabilidad, ¿no? Hay una alta probabilidad de que el valor estimado del parámetro se acerque precisamente al valor real, ¿no? Se acerque al valor real. Eso es lo que quiere decir con el nivel de confianza, ¿no? Entonces, generalmente los niveles de confianza tienen que ser altos, ¿no? Llamemos 95%, 97%, 98%, 99%. ¿De acuerdo? Y también aquí, generalmente el nivel de confianza lo fija el investigador, ¿no? Y lo más usual o habitual que se utiliza del nivel de confianza es el 95%, ¿no? Prácticamente es un nivel de confianza estándar, ¿no? Generalmente se utiliza el 95%. Bueno, este es el concepto entonces del nivel de confianza. Y también se va a utilizar en el cálculo del tamaño de la muestra la variabilidad. Pero veamos aquí, fíjense, con el nivel de confianza que vamos a, digamos, tener conocimiento, vamos a calcular un valor, ¿no? Un valor que le vamos a llamar Z. Ese valor Z lo vamos a calcular en función al nivel de confianza. Este valor Z va a estar dentro de el cálculo del tamaño de la muestra, ¿no? Ahora vamos a ver la fórmula, precisamente el Z va a estar dentro de esa formulita que nos llevará a calcular el tamaño de la muestra. ¿Cómo calculamos este valor de Z? Para eso vamos a utilizar en el Excel esta función, la inversa normal estándar, ¿no? Inversa normal estándar, y vamos a seleccionar aquí una probabilidad. Veamos un ejemplo de cómo obtener el valor de Z. Si por decir el nivel de confianza es del 90%, es decir, 0.90, ese 90% va a situarse en la parte central de la distribución normal. Sabemos que la distribución normal es una campana, ¿no? Es una campana. Entonces el nivel de confianza va a estar en el centro, el nivel de confianza 90%. Entonces, para poder determinar este valor de Z, ¿no? Cuando apliquemos esta función inversa normal estándar, le debemos dar al Excel una probabilidad. Esta probabilidad lo vamos a calcular, ¿no? A partir,
a partir de este extremo, ¿no? Del extremo derecho hacia atrás, ¿no? Entonces, si aquí en el centro tenemos 90%, obviamente en los extremos vamos a tener 0,05, 0,05, ¿no? De tal manera que al final todo debe sumarme es 1 o 100%. Entonces, el valor de z lo vamos a obtener de este punto del extremo derecho hacia atrás. De tal manera que allí vamos a tener una probabilidad de 0,90 más 0,05 sería 0,95, ¿no? Esta es la probabilidad del área al lado izquierdo. Entonces, este valor de la probabilidad le tenemos que ingresar al Excel y con esta función inversa normal estándar, prácticamente el Excel me va a dar el valor de el Z, ¿no? Lógicamente el Z va a tener muchos decimales, ¿no? Se sugiere redondear a 2 decimales, o sea, vamos a trabajar siempre con el Z a 2 decimales. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar siempre el Z a 2 decimales. Bueno, aquí tenemos algunos valores ya de Z calculados con esa función inversa normal estándar, ¿no? Por ejemplo, para una confianza, un nivel de confianza de 95% o 0,95, el valor de Z es 1,96. Para 98% el valor de Z es 2,33. Para 94%, 1,88, ¿no? Y así podemos tener diferentes niveles de confianza y de acuerdo a eso obtener el valor de Z. A ver, veamos por ejemplo acá, ¿no? Si mi nivel de confianza es 94%, ¿no? Ese nivel de confianza se va a situar en el centro, y a los extremos vamos a tener complemento, ¿no? O sea, 96, 94% faltaría 6% para completar 100. Ese 6% se va a repartir a los extremos, ¿no? 3% al lado izquierdo, 3% a la derecha, es decir, 0,03 y 0,03 en ambos extremos. Entonces, el valor de Z será el Z con una probabilidad al lado izquierdo, ¿no? De la región del área izquierda. O sea, el Z que vamos a calcular acá sería el Z de 0,97, ¿no? 0,97. Ese es el Z que vamos a calcular, ¿no? Entonces, el valor numérico del Z de 0,97 sería igual a lo siguiente. Para eso vamos a insertar la función. Y aquí, como siempre, la categoría estadística. Y buscamos aquí la función inversa. Inversa normal estándar. Inversa normal estándar. Esa es la función que vamos a utilizar. Aceptamos. Y lo único que me pide el Excel solamente es digitar la probabilidad al lado izquierdo, que en este caso sería 0,97. Eso es lo único que me pide el Excel, ¿no? Le damos a aceptar y ya vamos a tener el valor de la probabilidad. Perdón, el valor de Z, ¿no? El valor de Z, ¿no? En este caso ya está redondeado a 2 decimales, ¿no? Pero probablemente tenga más de 2 decimales. Entonces trabajamos siempre Z con 2 decimales, ¿eh? Entonces, para el nivel de confianza de 94%, el Z, como hemos calculado, es 1,88. ¿De acuerdo? Entonces, así vamos a calcular los valores Z de acuerdo al nivel de confianza. Muy bien. Aparte del margen de error y también del nivel de confianza, para calcular el tamaño de muestra, también vamos a considerar la variabilidad, ¿no? Es decir, la homogeneidad o la heterogeneidad, ¿no? De los datos que estamos analizando. Se dice que cuando la población es más homogénea, obviamente la varianza o la dispersión es menor, es más pequeño, ¿no? Eso implica que cuando hacemos una encuesta, el número de entrevistas obviamente será más pequeño, ¿no? Porque el tamaño de muestra ya va a ser pequeño. Pero si
la población es heterogénea, entonces ahí hay mucha variabilidad, ¿no? Y lógicamente ahí el número de entrevistas va a crecer, ¿no? Será más grande. Ahora, generalmente este valor de la variabilidad nos lo dan como datos y en otros casos no, ¿no? Si no es dato el valor de la variabilidad, ¿no? Que es la desviación estándar o la varianza, entonces tenemos que hacer la estimación correspondiente. Para eso nos deben proporcionar una muestra piloto que la vamos a utilizar simplemente para calcular esa variabilidad. Muy bien, entonces son esos los tres elementos que se van a utilizar en el tamaño de muestra para la estimación de un parámetro. Específicamente, si estudiamos eh, el tamaño de muestra para estimar la media o promedio poblacional, entonces ese tamaño de muestra, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a hacer mediante esta relación, ¿no? El tamaño de muestra será igual a lo siguiente, a este cociente elevado al cuadrado, donde aquí en este cociente intervienen el valor de z, ¿no? Eso que estábamos calculando anteriormente, z, que lo calculamos en función al nivel de confianza, la desviación estándar, el S, y en la parte del denominador vamos a considerar al margen de error, que lo vamos a simbolizar con la letra E, el margen de error. ¿De acuerdo? El margen de error. Bien, y ahí obviamente podemos considerar dos cosas, es decir, si en el estudio no se conoce el tamaño de la población, entonces lógicamente vamos a calcular el tamaño de la muestra, ¿no? Y no conocemos el tamaño de la población, pero si se conoce el tamaño de la población, entonces el tamaño de la muestra se tiene que calcular, ¿no? Eh, mediante un cálculo final, ¿no? Porque este cálculo va a ser un cálculo previo que lo vamos a necesitar para poder calcular ya finalmente el cálculo del tamaño de la muestra final, que le llaman también corregida, ¿no? Eso se hace solamente cuando existe una población o se conozca el tamaño de la población. Ahora, cuando nosotros calculemos el tamaño de muestra con esta fórmula, obviamente vamos a tener un valor numérico, pero recordar que el tamaño de la muestra tiene que ser un valor entero, ¿no? Si yo selecciono, por ejemplo, eh, empleados de una empresa, el tamaño de muestra tiene que ser un valor entero. Nunca voy a tener pues un tamaño de muestra como por ejemplo 93.8, ¿de acuerdo? Pero sí, obviamente cuando utilizamos esta fórmula, sí vamos a tener un número con no necesariamente un número entero, ¿no? Entonces en ese caso lo que vamos a hacer es hacer un redondeo al entero superior, ¿no? Obtener el valor de n, pero al final vamos a hacer el redondeo al entero superior. Por ejemplo, si obtenemos n con esa fórmula y nos ha salido, por ejemplo, este valor, no es un valor entero, entonces lo redondeamos al entero superior, ¿no? ¿Y cuál es el entero superior de este número? 238. Si hemos calculado n y nos ha salido este valor, también aquí tenemos que hacer el redondeo al entero superior. ¿Y cuál es el entero superior de este número? Sería 168. Entonces, de esa manera vamos a eh, hacer el redondeo del tamaño de muestra. ¿De acuerdo? El redondeo del tamaño de muestra. Ahora fíjense, si el tamaño de la población se conoce, estamos obviamente frente a una población finita. En ese caso, como les mencioné hace un momento, el tamaño de muestra que vamos a calcular lo vamos a hacer considerando el tamaño de la población, ¿no? Y para eso vamos a utilizar esta relación. El NC va a ser el tamaño de muestra final.
Ya, y para calcularlo tenemos que hacer este cociente, donde en el numerador vamos a tomar en cuenta el tamaño de muestra inicial. Ese tamaño de muestra inicial lo tengo que calcular con esta relación, ¿no? Ahí me va a salir el tamaño de muestra inicial. ¿Ya? Y ese valor lo tengo que considerar en esta fórmula. ¿Ya? Pero cuando nosotros reemplacemos el n inicial a esta fórmula, en esta fórmula, este valor de n debe ser ingresado con 2 decimales, ¿no? O sea que yo calculo previamente n y ese valor de n yo lo voy a reemplazar aquí en esta fórmula, pero con 2 decimales. ¿De acuerdo? Con 2 decimales. Entonces aquí coloco en el numerador el tamaño de muestra inicial y lo divido entre 1 más el tamaño de muestra inicial entre el tamaño de la población. ¿De acuerdo? De esa manera vamos a utilizar esta fórmula siempre y cuando conozcamos el tamaño de la población. Bueno, y esa sería, digamos, la parte teórica, ¿no?, de cómo calcular un tamaño de muestra con la finalidad de poder realizar la estimación de una media o un promedio poblacional. De esa manera trabajaremos. Bueno, aquí tenemos un primer ejemplo que ya está resuelto. Aquí, por ejemplo, no hay tamaño de población. No hay tamaño de población, el nivel de confianza es 95%, el margen de error es de 500, la desviación estándar es 3600 y nos piden el tamaño de muestra. Entonces, el tamaño de muestra lo calculo con esta fórmula, reemplazo los valores, el valor de Z para un nivel de confianza de 95% ha salido 1.96. Entonces reemplazo aquí en este cociente elevado al cuadrado todos esos valores. El tamaño de muestra nos ha salido un valor decimal, entonces lo redondeamos al entero superior, ¿no? Que en este caso sería 200 el tamaño de muestra, ¿no? De esa manera entonces calculamos tamaño de muestra cuando nos conocemos el tamaño de la población. En este otro ejemplo, sí se conoce el tamaño de la población, ¿ya? Y aparte nos proporciona una muestra piloto para poder calcular la desviación estándar muestral. Porque dentro de la fórmula el tamaño de muestra está precisamente la desviación estándar muestral, ¿no? Entonces, al no ser dato, tenemos que calcularlo con esta muestra. Entonces, aquí previamente se ha calculado el tamaño de muestra inicial, el inicial, ¿no? Se obtuvo el valor, se ha redondeado a 2 decimales para que posteriormente lo reemplacemos en esta fórmula. Entonces, ese n le hemos reemplazado aquí en el numerador, ¿no?, y aquí en este cociente. Bueno, al final resulta este valor que hay que redondearlo al entero superior. Y bueno, ese es el procedimiento que se realizaría para hacer el cálculo del tamaño de muestra, para la estimación de un parámetro que es la media o promedio poblacional. Bien, a continuación vamos a resolver un ejercicio de aplicación, el primer ejercicio de aplicación del tamaño de muestra. A ver, según el ejercicio dice lo siguiente: ¿cuál debe ser el tamaño de muestra si se desea estimar el tiempo promedio en horas que demoran los estudiantes en llegar a la universidad? De un total de 6.400 estudiantes,
si se considera un nivel de confianza del 96% y un error de estimación de 0,1 horas, ¿no? Y además una muestra piloto de 8 alumnos arrojó los siguientes resultados. Bueno, en primer lugar hay que identificar qué es lo que se quiere estimar, ¿no? Lo que se quiere estimar aquí es el tiempo promedio. Entonces se quiere estimar el tiempo promedio que demoran los estudiantes en llegar a la universidad. Eso sería obviamente la descripción de lo que se quiere estimar, ¿no? Ese es el parámetro, tiempo promedio que demoran los estudiantes en llegar a la universidad, eso es lo que se quiere estimar. La variable en estudio, ¿no? Precisamente es el tiempo que demora a la universidad. Entonces, aquí solicitan el tipo de variable. Obviamente, el tiempo que demoran los estudiantes en llegar a la universidad es una variable de tipo cuantitativa. Sería continua, ¿no? Es un tiempo. Cuantitativa continua. Bien. Anotaremos los datos que tenemos, ¿no? El margen de error, L, según el enunciado dice 0,1 horas. La desviación estándar la vamos a calcular con esta muestra piloto de 8 alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, si estos datos los llevamos al Excel, ahí tenemos los datos. Entonces necesito calcular la desviación estándar muestral. Para eso vamos a llamar a la función desvet.m, desviación estándar muestral, y seleccionamos los datos. Entonces, hemos logrado calcular la desviación estándar con esta muestra piloto, ¿no? Para eso precisamente son las muestras pilotos. Entonces, este valor de S ya prácticamente lo hemos calculado. Y ahora nos queda por calcular el valor de Z. El valor de Z, ¿no? De acuerdo al enunciado, vamos a trabajar con un nivel de confianza del 96%. Entonces, este 96% va a quedarse en el centro. Está 96%. Y faltaría 4% para completarlo el 100%, ¿no? Ese 4% lo dividimos aquí al lado izquierdo y al lado derecho, ¿no? 0,02 y 0,02. Entonces el z que vamos a calcular sería el z de la probabilidad al lado izquierdo, es decir, el z de 0,98. ¿No? Ahora sí, viene el cálculo del valor de z. Profesor, una consulta. Dime. Siempre va a ser compartido, 0.2 para y 0.2 para la izquierda, para la derecha. Sí,
el mismo porcentaje acá, el mismo porcentaje acá, ¿no? Ok, Porque estamos considerando aquí en el centro 0,96, entonces el complemento sería 0,4, ¿no? claro. 0,0, O sea, siempre va a ser 0,04. así. Sí, sí, siempre en los extremos el mismo porcentaje. Listo, profesor. Gracias. Bien, entonces el Z es 0,98, como dice nuestro cuaderno de trabajo, vamos a hallarlo con la función inversa normal estándar. Entonces, insertamos la función inversa normal estándar. Esta es la función inversa normal estándar, ¿no? Y solamente tengo que digitar la probabilidad, ¿no? Que en este caso sería 0,98. 0,98, y ahí tenemos el valor numérico, ¿no? Ya está redondeado aquí a 2 decimales, entonces el Z de 0,98 es 2,05. Entonces sería 2,05. Entonces de esa manera ya tenemos los valores de el margen de error, la división estándar, el Z, y todo eso lo vamos a reemplazar ahora en la relación que nos permitirá calcular el tamaño de la muestra. Entonces, calculemos aquí. Ahí reemplacemos en el numerador, vamos a reemplazar el valor de Z, que es 2,05, multiplicado por S, también es dato, ¿no? O la hemos calculado, este es el valor de S. 0,5599, 745. Este es en el numerador. Y en el denominador vamos a tener el valor, el valor del margen de error al cuadrado, el 0,1. Entonces este cociente lo elevamos al cuadrado. Nos va a salir un valor, ¿no? A ver, ¿cuánto sería el valor de n? ¿No? Eso, si hacemos el cálculo, nos va a salir 131.778.3979. Entonces, aquí en este caso, en este ejercicio sí se conoce el tamaño de la población, 6.400. Entonces, como se conoce el tamaño de la población, que es 6.400, entonces se debe corregir el n obtenido inicialmente utilizando la fórmula del NC, ¿no? Tamaño de muestra corregido. Bien, entonces ahí vamos a reemplazar los valores correspondientes, ¿no? Entonces el tamaño de muestra final o corregido sería en el numerador el tamaño de muestra inicial, pero a 2 decimales, es decir, 131.78, ¿no? A 2 decimales. Y en el denominador hay uno más, el n nuevamente a 2 decimales, y sobre el tamaño de la población, ¿no? Que sería 6.400.
A ver, ¿cuánto sería ese tamaño de muestra, ¿no? A ver, ¿cuánto sería? Vamos a llevarlo al Excel. Ya, entonces en el numerador tenemos 131.78 y en el denominador vamos a tener 1 más 131.78 entre 6.400. Ahora dividimos este valor entre el otro valor. Entonces ese es el valor que, ¿no?, hemos obtenido obviamente en el cálculo, ¿no? Finalmente, el tamaño de muestra se tiene que redondear, ¿no?, a el entero superior, ¿no?, porque no puede quedar así, ¿no? Y vamos a redondear, ¿no?, al entero superior, que sería obviamente 130. Luego dice se debe encuestar a 130 estudiantes. Entonces ya hemos encontrado ese tamaño de muestra final o corregido, ¿no? Eso se calcula cuando el tamaño de la población se conozca. Muy bien. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Todo va quedando claro? Entonces hemos calculado el tamaño de muestra considerando que aquí obviamente hay presencia de la población, ¿no? Por eso que aquí hemos utilizado esta fórmula final del tamaño de muestra corregido, ¿no?, o tamaño de muestra final. A ver, veamos otro ejercicio. Ejercicio número 2. Dice, Infodata, una empresa privada que asesora en temas informáticos al Ministerio de Educación, quiere realizar un estudio sobre el tiempo que llevan los usuarios de la Biblioteca Nacional en la sala de búsqueda computarizada. Para realizar dicho estudio, tomó una muestra piloto de 20 usuarios de la Biblioteca Nacional, obteniéndose los siguientes tiempos en minutos. ¿Cuál es el tamaño de muestra que se debe seleccionar para hacer una encuesta si se desea tener un margen de error de medio minuto con un nivel de confianza del 98%? Bien, entonces acá tenemos una muestra piloto de 20 usuarios, ¿no? Y los datos son los tiempos en minutos. Muy bien, según el ejercicio, el margen de error es de medio minuto, es decir, 0.5 minutos. El nivel de confianza, vamos a trabajar con 98%, es igual también a 0.98. La desviación estándar, eso sí lo vamos a calcular con la muestra piloto, ¿no?, con esta muestra piloto. Y el valor de Z lo vamos a calcular obviamente con este nivel de confianza del 98%. Entonces vámonos a el ejercicio 2.
Entonces tenemos los datos, vamos a calcular la desviación estándar muestral. Para eso utilizamos nuevamente la función desvet.m. Seleccionamos los datos, aceptamos. Este sería el valor de S. Muy bien. Ahora nos faltaría calcular el valor de Z. El nivel de confianza es 98%, está acá en el centro, ¿no? Y faltaría lógicamente 2% para completar a 100. Ese 2% se divide en 0.01 al lado izquierdo y 0.01 al lado derecho. Entonces el valor de Z que vamos a calcular sería el Z con una probabilidad al lado izquierdo de 0.98 más 0.01 sería Z de 0.99. Muy bien, calculemos, insertemos la función y busquemos inversa normal estándar. Entonces el Excel me pide solamente la probabilidad al lado izquierdo, que sería 0.99. Le damos a aceptar y ya tenemos el valor de Z ya redondeado 2 decimales, 2.33. Z 2 decimales, 2.33. Ese es el valor de Z que hemos encontrado, 2.33. Muy bien, entonces ya tenemos todos los datos. Vamos a reemplazarlo aquí para calcular el tamaño de muestra. Entonces reemplacemos aquí el valor de Z, 2.33, multiplica a la desviación estándar, ¿no? A este valor. Y lo dividimos entre el margen de error 0.5, ¿no? Y ese cociente se eleva al cuadrado. Entonces ahí, ¿cuánto sería el valor de n? Ya. Entonces 114.0275, ¿no? 75. Ahí hay que redondear a el entero superior, ¿no? Hay que redondear al entero superior, que sería, lógicamente, sería 115, ¿no? 115. Entonces, fíjense aquí en este caso, hemos trabajado solamente con esta fórmula, ¿no? Porque aquí, al leer el texto del caso, no teníamos conocimiento del tamaño de la muestra, ¿no? De la población. Eso solamente hemos utilizado esta fórmula y ya con eso hemos hecho el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Ya? Entonces, este es el tamaño de muestra necesaria para estimar una media o promedio poblacional. Bien,
Y en el caso del parámetro proporción poblacional, también podemos calcular el tamaño de muestra necesaria para poder calcular este parámetro, ¿no? Entonces, la relación o la fórmula matemática para hallar el tamaño de muestra está definido mediante este cociente. En el numerador vamos a considerar el valor de z elevado al cuadrado, el cual va a multiplicar a la proporción muestral y multiplica su complemento y lo dividimos entre el error o el margen de error al cuadrado. Aquí también cuando calculemos el tamaño de muestra, si no es entero hay que redondearlo al entero superior. ¿De acuerdo? Redondearlo al entero superior. Muy bien. Veamos algunas otras consideraciones. Por ejemplo, aquí, ¿no? Dice que la proporción muestral generalmente es un valor desconocido, ¿no? Porque recién se hará el estudio, pero es necesario conocer la proporción muestral para reemplazarla en la fórmula. Entonces aquí hay dos consideraciones. Si la proporción muestral se puede estimar de estudios anteriores o similares, ¿no? O también de una muestra preliminar o piloto. Otra consideración, si no se conoce la proporción muestral, entonces debemos asumir el valor de la proporción muestral como el 0.5. ¿No? Pero esto lo voy a utilizar siempre y cuando no tenga el valor de la proporción muestral. Al igual que el caso anterior, si la población se conoce, el tamaño de la población se conoce, entonces el tamaño de muestra final o corregida lo calcularíamos también con esta forma. ¿Ya? Aquí también el n inicial tiene que reemplazarse considerando dos decimales. Y si el valor del NC es un valor, ¿no? Un valor decimal, entonces hay que hacer el redondeo, ¿no? Hay que hacer el redondeo al entero superior, ¿no? Al entero superior. Muy bien. Aquí hay un ejemplo. Veamos este ejercicio número 3. A ver, dice que el alcalde de un distrito desea estimar, ¿no? Se quiere estimar la proporción de residentes que conocen la propuesta respecto al uso de fondos municipales para mejorar la limpieza del distrito. En una muestra piloto de 120 residentes, 75 no conocen dicha propuesta. ¿Qué tamaño de muestra necesita seleccionar si quiere una confianza del 98% y un error máximo de estimación de 0.10? Muy bien. Aquí entonces en la solución podemos decir, si quiere estimar, de acuerdo al enunciado, la proporción de residentes que conocen la propuesta. El margen de error que vamos a considerar según el enunciado es 0.10. El
nivel de confianza que vamos a utilizar aquí es 98%, que también se puede escribir como 0.98. Muy bien. Entonces, vamos a calcular el valor de Z. Entonces aquí vamos a calcular el valor de Z con 98%. Aquí en el centro entonces ubicamos a 0.98. Entonces calcularemos el valor de Z, 0.98. Entonces el Z para una probabilidad al lado izquierdo sería el Z de 0.99. Entonces calcularemos finalmente el valor de Z de 0.99. Entonces insertamos la inversa de la normal estándar y la probabilidad que vamos a ingresar sería precisamente 0.99. Entonces el valor redondeado del Z de 0.99 sería 2.33. 2.33. Bien. Y la proporción muestral que vamos a calcular aquí, ¿no? La proporción muestral lo vamos a calcular así. ¿No? Entonces fíjense, acá dice en una muestra piloto de 120 residentes, 75 no conocen dicha propuesta, ¿no? Entonces la proporción muestral que vamos a utilizar en el tamaño de muestra sería la proporción muestral de residentes que sí conocen la propuesta. Entonces de una muestra de 120 residentes, 75 sí conocen dicha propuesta, ¿no? 75 no conocen, entonces por diferencia, 120 menos 75, que sería 45, ¿no? Serían las personas que sí conocen la propuesta. Entonces la proporción muestral sería 45 de 120. Sería 0.375. Entonces el tamaño de muestra lo vamos a calcular de esta manera. El valor de Z es de 2.33, eso al cuadrado, multiplicando por P, la proporción muestral y su complemento. 0.375 multiplicado por 1 entre el margen de error al cuadrado. El margen de error 0.10 entonces aquí reemplazamos, ¿no? El margen de error es de 0.10.
Ahora, ¿cuánto sale ese tamaño de muestra? A ver, ¿cuánto sería? A ver, calculemos este valor en el Excel. Ya, 127. A ver, bien. Ese sería, bueno, inicialmente el tamaño de muestra, ¿no? Como no hay población aquí, en este caso, en este ejercicio, no hay población, entonces solamente el tamaño de muestra sería calculado con esta fórmula, pero sí hay que hacer el redondeo al entero superior. Sería 128. Muy bien. Veamos otro ejercicio de aplicación. El ejercicio 4 dice que para estimar el porcentaje de electores a favor de un candidato, una encuestadora debe determinar el tamaño de la muestra de una población de 10.000 electores. ¿Qué tan grande debe ser la muestra si se quiere tener una confianza de 97% y un error de estimación no superior al 4.8%? Bien, entonces aquí se quiere estimar la proporción de electores a favor de un candidato. Entonces, eso es lo que se quiere estimar, ¿no? La proporción de electores a favor de un candidato. Bueno, el margen de error no debe ser superior al 4.8%, es decir, sería 0.048. El nivel de confianza, 97%. Entonces aquí el valor de Z que vamos a calcular sería para una confianza del 97%. Entonces aquí en el centro debe estar 97%. Y faltaría para completar el 100%, faltaría 3%. Y eso lo hemos dividido para este porcentaje del lado izquierdo y este porcentaje del lado derecho. Entonces el Z que se va a calcular aquí sería el Z de 0.97 más 0.015 sería 0.985. Entonces buscamos en el Excel cuánto sería el valor del Z de 0.985. Entonces ingresamos la función. Entonces busquemos inversa normal estándar.
y la probabilidad al lado izquierdo, cero punto novecientos ochenta y cinco. No, perdón, 0. Sí, 985. Entonces aceptamos. A dos decimales sería 2.17. 2.17 sería el valor del z que hemos calculado. Bien. En este caso, la proporción muestral que vamos a calcular obviamente sería el valor referencial, que es 0.5, ¿no? Dado que la proporción muestral aquí no es dato. Entonces se debe calcular el tamaño de muestra en función a esta proporción muestral referencial, que es 0.5. Muy bien. Como aquí sí hay tamaño de población, ¿no? Porque son 10.000 electores, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que considerar al tamaño de la población. Entonces el n inicial va a ser el z al cuadrado, 2.17 al cuadrado, multiplicado por la proporción muestral, 0.5, 1 menos 0.5. Y en el denominador, el margen de error al cuadrado. Y eso al cuadrado. A ver, esto nos va a dar 510 puntos. Entonces ahora viene ya el cálculo final del tamaño de la muestra, ¿no? Por eso vamos a utilizar esta fórmula. Y además tenemos el tamaño de la población. Entonces reemplacemos aquí los valores, ¿no? Entonces ahí debo considerar el z, 2.17 al cuadrado, perdón, ahí vamos a reemplazar, no de 2.17, sino vamos a reemplazar acá el valor de n, pero a dos decimales, o sea, sería 510 punto, a dos decimales sería 95, ¿no? A dos decimales, 95. Sobre 1 más, nuevamente el n, 510.95, entre el tamaño de la población, ¿no? Que sería 10.000. 10.000. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería el valor de n? A ver, veámoslos. Vámonos al Excel. Muy bien, entonces en el numerador voy a tener 510.95. Ya, a ver, vamos a ver si es. Y en el denominador vamos a tener 1 más, dividimos entre, allá. Y luego dividimos el
entre, a ver, 508. A ver, aquí hay una falla. Creo que Aquí puso creo que, 51. sí, 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 ahí ya encontré la falla. Sí, y ahora sí. Sí, efectivamente, 486. Ya. Entonces ahí, ya. Y lógicamente ahí hay que redondear, ¿no? Al entero superior, y ya con eso tendríamos 487. Sería el tamaño de la muestra. De esa manera podemos calcular, ¿no? En este caso hemos visto el cálculo del tamaño de la muestra para la proporción poblacional. Muy bien. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Todo quedó claro? Como le dije, pues el tema no es muy amplio, ¿no? Es un tema muy corto, más que todo es más práctico, ¿no? Y bueno, se trabaja en función a las relaciones matemáticas, las fórmulas, ¿no? De esa manera, entonces, podemos hacer las estimaciones de los tamaños de muestra. Muy bien, entonces ya prácticamente con este tema estamos cerrando, ¿no? Todos los temas que hemos desarrollado durante el ciclo, ¿no? Durante el módulo, ¿de acuerdo? Eh, Según plan calendario, este es el último tema. El viernes tenemos control, fin de semana tarea individual 6, y ahí también cerramos tareas. La próxima semana sustentación individual, los temas de la semana 5 y semana 6. En la semana 9 tenemos una clase integradora para el control final. Eh, a ver, en la semana 8, el fin de semana 8 pueden ya presentar su trabajo, ¿no? Su trabajo. O de lo contrario, para ustedes que tenemos la sesión de clase el día miércoles, pueden presentarlo hasta el día martes, ¿no? Un día antes. ¿Ya? Entonces, el próximo martes ustedes tienen que presentar el informe del trabajo final. ¿Ya? El próximo martes, ¿de acuerdo? Un día antes de la clase. Y bueno, en esa semana 9, la sesión 2, tenemos control final, y en la semana 10 tenemos la sustentación final. No, los temas del control 2 solamente son los de la semana 5, que es probabilidad condicional, independencia de eventos, probabilidad total, teorema de Bayes, ¿no? Eso es lo que se vio en la semana 5. En la semana 6 se vio variable aleatoria discreta, la distribución binomial, la Poisson, y culminamos esa semana 6 con distribuciones continuas como la exponencial y la normal, ¿no? Entonces el control 2 sobre esas dos semanas 5 y 6. En el control final sí prácticamente viene todo el curso. Bueno, diríamos todo el curso, ¿no? En el papel se dice todo el curso, pero realmente vamos a seleccionar pues cuáles serían los temas más, digamos, adecuados, significativos, que, que se puede, digamos, considerar en este control final. Sí, tamaño de muestra de hecho viene aquí en el control final, ¿ah? El tamaño de muestra de hecho viene en el control final, y también los tipos de muestreo, ¿no? ¿Ya? Entonces en el control final prácticamente de hecho tamaño de muestra y los tipos de muestreo, ya eso de cajón. Y los otros temas ya se verán pues de las semanas anteriores, ¿no? Ahí vamos a ver qué temas serían pues los adecuados para el control final. Muy bien. Entonces con esto ya finalizamos eh, nuestro tema del día de hoy. Bien. Ahora sí,
van a poder entonces aplicar este cuestionario del aula invertida, ¿no? De tipos de muestreo. ¿Ya? Entonces, eh, no, a ver, según nuestro plan calendario, el tema del aula invertida es tipo de muestreo, ¿no? Y ese tema, tipo de muestreo, cuyos materiales ya estaban colgados de la semana pasada, se va a aplicar acá en este cuestionario, tipos de muestreo. ¿De acuerdo? Tipos de muestreo. Bien. A ver, voy a tomar la asistencia entonces. No, en la DD2 se consideran eh, las, las tareas, el control 2 y la sustentación. El aula invertida era para poder, digamos, si tú quieres este, mejorar, ¿no? La nota de la DD2, ¿no? O el trabajo final, ¿no? Si tú quieres, ¿no? Digamos, mejorar la nota del trabajo final, ¿no? Ahí sí se va a considerar la nota de la, del aula invertida. Muy bien. No, eso creo que se los expliqué también cuando comenzamos nuestra clase, ¿no? Nuestro curso. Muy bien. Eh, Comencemos, ¿no? Mientras ustedes van dando, voy a tomar la asistencia, ¿no? Con los que están presentes aquí en el chat, ¿no? O en la videoconferencia, perdón. Ya, así que no hay ningún problema. Voy anotando quiénes están aquí en la videoconferencia y sobre ellos vamos a tomar la asistencia. Entonces, pueden dirigirse ustedes al aula virtual. Al lado izquierdo está la unidad que se llama aula invertida y ahí van a ingresar, van a encontrar ahí el enlace, ¿ya? Que se va a habilitar. Falta un minuto para que se habilite el enlace. ¿Ya? Aquí al aula. Ahí, ¿no? A partir de las 8:30 ahí se va a habilitar, ¿ya? Falta un minuto. Bien, espero que hayan repasado pues los temas de los tipos de muestreo, ¿no? Ahí van a necesitar ustedes el- la tabla de números aleatorios. Ya, eso lo tienen que tener a la mano, porque si no, no van a poder realizar esta actividad. Muy bien, entonces ya pueden dirigirse al lado izquierdo, tareas individuales, perdón, actividad aula invertida. Actividad aula invertida, ahí está ya activo, habilitado el enlace. El enlace lo van a abrir con una contraseña. Esa es la contraseña para poder acceder al enlace de la actividad del aula invertida.